En los últimos 200 años, los avances de la medicina han sido extraordinarios. Hay enfermedades mortales que ya no lo son, enfermedades que asolaron el mundo en tiempos pasados y que ahora prácticamente se han extinguido. Las intervenciones quirúrgicas han crecido en tecnología, los sistemas de diagnóstico son mucho más exactos. Todo esto ha hecho que la calidad de vida del ser humano aumentara y que también aumentara su expectativa de vida. ¿Cómo evolucionó la medicina? Desde los sanadores prehistóricos hasta avances como el diagnóstico por imágenes y la biotecnología. Desde sus orígenes, el ser humano trató de explicarse temas trascendentales, como la vida, la muerte o la enfermedad. Sus primeros acercamientos fueron desde el pensamiento mágico y religioso, y eran ejercidos por los chamanes o brujos. En épocas prehistóricas, el médico no era el médico, sino era el brujo de la tribu. Entonces, la actitud del paciente frente a lo que le decía ese brujo de la tribu, que era el que atendía a sus dolores, sus problemas, lo que le ocurría, trataba de calmarlo, era de total veneración, que era un saber sobrenatural. Con el correr de los siglos se fue pasando del paradigma de la magia al de la observación directa. La observación es la actitud básica de la ciencia médica. Lo era, lo es y lo seguirá siendo. Por eso es que nuestros antepasados, hace muchos siglos, descubrieron que algunas plantas ayudaban a cicatrizar las heridas, otras disminuían el dolor, otras bajaban la fiebre. Y entonces las usaron como pócimas mágicas, porque tuvieron que pasar miles de años antes de convencernos de que las enfermedades no eran castigos divinos. La observación pronto se tradujo en los primeros tratados médicos, como el papiro Ebers, redactado en Egipto cerca del año 1550 a.C. El papiro describe numerosas enfermedades y las organiza según ramas muy similares a las actuales, como la oftalmología, la ginecología, la gastroenterología. También incluye unas 700 fórmulas magistrales y remedios que dieron origen a lo que hoy conocemos como medicina homeopática. Cuando uno busca en los egipcios los antecedentes, la inteligencia que tenían, se describieron enfermedades cardíacas, tumores, tratamientos de amputaciones, porque había muchas heridas de guerra y de construcción, pero había anovulatorios orales, por ejemplo. Del antiguo Egipto también son los principios médicos del sabio Imhotep, que hasta el día de hoy se siguen invocando. Un caso similar ocurre con el griego Hipócrates de Cos. Su juramento hipocrático es repetido todos los días por miles de médicos recién recibidos. 6 siglos después, el también griego Claudio Galeno marcó un nuevo hito en la historia de la medicina occidental. Su doctrina se aplicó durante toda la Edad Media. Al mismo tiempo, en la India, el cirujano Sushruta trazaba los fundamentos de la medicina ayurveda, mientras que China seguía desarrollando sus milenarias técnicas medicinales. Los anatomistas del Renacimiento desafiaron los escritos de Galeno y luego de meticulosas disecciones describieron cuidadosamente la maravillosa estructura humana. Uno de los primeros grandes avances en la medicina fue la transfusión sanguínea realizada en 1667. Antes, las hemorragias eran una de las principales causas de muerte. En 1776, el científico holandés Anton Leeuwenhoek hizo uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina.
Él era un fabricante de lupas y lentes de aumento y con su microscopio comprobó la existencia de bacterias y de gérmenes. Como es de imaginar, este descubrimiento significó la posibilidad posterior de grandes avances en la investigación médica, entre ellos la vacuna. Las vacunas son uno de los hitos indiscutidos de la medicina. Gracias a las vacunas incluso se llegó a eliminar, a erradicar totalmente de la faz de la Tierra una enfermedad que causó estragos a lo largo de la historia, la viruela. La historia cambió hacia casi el 1800, cuando Edward Jenner, un inglés, desarrolla la primera vacuna formalmente constituida, que era la que tenía que ver con la viruela de las vacas y después de los hombres con la enfermedad, y eso fue un cambio absolutamente trascendente. La vacuna se trata de generar una inmunidad ordenada por la bioquímica, por la mano del hombre, a la inmunidad del cuerpo. Y eso generó un antes y un después. El principal aporte de Edward Jenner fue demostrar que la inoculación de virus debilitados o inactivos en pacientes sanos los volvía inmunes a las enfermedades. El mismo Napoleón hizo aplicar a su ejército la vacuna antivariólica. En Argentina, uno de sus primeros difusores fue Juan Manuel de Rosas, quien llegó a ser premiado por la Sociedad Jenneriana. Las vacunas realmente fueron tan efectivas que incluso nos hicieron olvidar de algunas enfermedades. Ya nadie se acuerda de los niños en pulmotor, porque la polio, por lo menos en las Américas, es como algo del pasado. Lo mismo el sarampión, pero hoy hay vacunas para chicos, para grandes, vacunas para mayores de 60, vacunas que incluso previenen el cáncer, como la vacuna que previene el cáncer de cuello uterino, las verrugas genitales, el cáncer orofaringio. Hay dos medicinas y las dos son válidas. Una cara y compleja es el hecho cuando yo le pido a un paciente una resonancia magnética nuclear. Pero hay otra medicina que es barata y simple. Es la prevención. Eso es lavarse las manos, por ejemplo, o eso es vacunarse. Vacunarse es una obligación social, porque desde el punto de vista de lo que es la ética biológica, la bioética, es obligatorio vacunar, porque el bien común está por encima del bien individual. Otro descubrimiento importante fue la anestesia, en el año 1844. William Morton, un dentista de Estados Unidos, construyó un aparato para administrar éter y lo probó con un paciente al que debía extraerle una muela. Este hallazgo revolucionó la historia de la cirugía y abrió el campo a distintos tipos de anestésicos. Por ese entonces los trabajos del inventor de la vacuna, Edward Jenner, inspiraban al químico francés Louis Pasteur, quien comenzó a inyectar microorganismos debilitados en animales. Descubrió una vacuna para el cólera de las aves y el anthrax del ganado. En 1881 comenzó sus experimentos con el virus de la rabia. Pasteur solo experimentaba con animales, pero el día que recibió al joven Joseph Meister con la mordedura de un perro rabioso, no tuvo más alternativa que aplicar su suero en un ser humano. La vacuna tuvo tanto éxito que después de este hecho, Pasteur fundó su propio instituto en París. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen estudiaba las propiedades de los rayos catódicos. Y un día, por azar, descubrió que ciertos rayos invisibles transponían los cuerpos opacos y los imprimían sobre una placa fotográfica. Hizo una prueba entonces con la mano de su mujer y entonces, al revelarlas, descubrió los huesos con una imagen nítida y muy promisoria. Es así como descubre lo que después llamó rayos X. Gracias a este hallazgo se revolucionó el diagnóstico de las enfermedades, especialmente de los huesos y de órganos como los pulmones o los intestinos. En 1921, los científicos canadienses Frederick Banting
Charles Best y John McLeod marcaron un nuevo hito en la lucha de la enfermedad cuando empezaron a desarrollar a partir de la insulina animal. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Tiene una importancia vital en el organismo ya que se encarga de regular el azúcar en la sangre. Cuando la síntesis de la insulina es defectuosa o deficiente, se desarrolla la diabetes, una enfermedad cuyas consecuencias pueden llegar a ser mortales. Gracias a la comercialización de la insulina, las personas con diabetes cuentan con un método que les permite una mejor calidad de vida y los ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Uno de los avances, sin duda, más significativos en el campo médico fue el descubrimiento de la penicilina. Y como otros descubrimientos, sucedió por casualidad. Alexander Fleming se encontraba estudiando la gripe en el año 1928 cuando por casualidad descubrió los hongos de Penicillium en una placa de Petri que dejó olvidada durante un mes. Sir Alexander Fleming encontró que en unos panes donde crecía un hongo, que es el Penicillium notatum, no crecían unas colonias de bacterias que él había inoculado. Y ahí se dio cuenta que eso era, por decirlo simple, un veneno para esas bacterias. Estos hongos tenían la increíble capacidad de eliminar bacterias como el estafilococo. Su descubrimiento fue el puntapié inicial del estudio de los antibióticos que le salvaron la vida a millones de personas y le valieron el premio Nobel. ¿Cuál fue el impacto social del descubrimiento de la penicilina? ¿Qué influencia tuvo en el desarrollo de la industria farmacéutica? Si la pregunta es ¿cuál es el impacto del descubrimiento de la penicilina?, que no es nada más y nada menos que el primer antibiótico, es extraordinario. Es un hito en la medicina. Hay un antes y un después de la penicilina. Pensemos lo que era una infección solo en el siglo XIX. Podía ser una sentencia de muerte. En las guerras, sobre todo, a los soldados se les intentaba curar las heridas que sangraban mucho y que llevaban a infecciones y a muerte. Y en esa época, en las guerras, se empezaron a desarrollar tratamientos para curar esas heridas. En la Segunda Guerra, las amputaciones no iban seguidas de muerte nada más y nada menos que por la penicilina. Después tenemos los antibióticos más modernos, derivados de esa penicilina, que son digamos, que la gente conoce mucho, por ejemplo, la amoxicilina, que son muy parecidos. Es como si fuera un tronco de un árbol con muchas ramas. El tronco de un árbol es la penicilina. Dado que es un medicamento muy utilizado, de bajo precio en general, los laboratorios no siguieron investigando mucho en antibióticos. Nosotros utilizamos en demasía los antibióticos, las bacterias se vuelven resistentes y en este momento todos los infectólogos y los sistemas sanitarios del mundo se están preocupando muchísimo porque aparecieron bacterias que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Mientras tanto, la aplicación de la tecnología en el diagnóstico médico avanzaba notablemente, logrando brindar información fundamental a través de nuevos equipos como el tomógrafo, creado en 1971, o el resonador magnético en 1972. Si hay un método que revolucionó el diagnóstico por imágenes es la ecografía, descubierta por casualidad durante las guerras mundiales mientras se estudiaban las ondas sonoras que emitían los submarinos. A partir de 1942 se comenzó a aplicar con fines médicos y en 1958 se realizó la primera ecografía a una embarazada. Asimismo, en la segunda mitad del siglo XX, la tecnología permitió avances como las máquinas de diálisis y la medicina nuclear. Las imágenes no invasivas permiten acceder al interior de nuestros organismos, justamente como su nombre lo indica, de manera no cruenta.
De modo que no solo abrieron un campo inconmensurable de diagnóstico, sino que además abrieron un campo inconmensurable de investigación. Imagínese que antes la única forma que existía de comprobar los diagnósticos clínicos es si yo como médico lo reviso a usted, toco la panza, lo escucho con el estetoscopio, le miro a los ojos y digo, usted puede tener hepatitis y el hígado puede estar así, así, así. Pero lo que hacían en ese momento los médicos era que para saber un diagnóstico tenía que ser anatomista, es decir, tenía que abrir el cuerpo de un cadáver. Permitió la cirugía no invasiva, porque justamente la posibilidad de tener esa forma de mirar en el interior del organismo y seguir con muchísima precisión al milímetro cuando se introduce un catéter y puede llevarse a través de una arteria hasta el corazón, por ejemplo, o hasta al cerebro, hubiera sido imposible hasta hace un par de décadas. Es un antes y un después. Ahora hoy tenemos un resonador magnético nuclear, hoy tenemos tomografía axial computada, resonancia magnética funcional. Y en el campo de la investigación, bueno, solo pensemos el boom del cerebro que se produjo en los últimos 15 años más o menos, o 2 décadas. Parte de esa gran estampida que hubo en estudios sobre el cerebro fueron facilitados justamente por las imágenes no invasivas. Hasta podemos ver el interior del cuerpo, por ejemplo el cerebro, pero también saber a través de un resonador magnético funcional, que básicamente se usa para investigación, saber en qué estaría pensando la persona. Es decir, por ejemplo, decimos, piense en la tabla de multiplicar del 2 y vamos a ver qué parte del cerebro se va a empezar a activar cuando está pensando en números, o qué parte del cerebro cuando le hagamos recordar algo de su pasado, de su historia, de cuando era chico, o algo relativo a alguien que quiere o ama, o a su familia o a sus hijos, y se ve qué parte del cerebro está funcionando. Una radiografía para comprobar cómo están sus pulmones, o una colonoscopía para detectar en forma precoz la aparición de un tumor de colon. Las mujeres tenemos que hacernos anualmente una mamografía o una ecografía mamaria. Todas estas son imágenes no invasivas que permiten advertir muy, muy precozmente cuando está por aparecer o puede llegar a aparecer un problema en nuestro organismo. El boom de las impresoras 3D. Esto no solo puede ayudar, por ejemplo, a construir una casa con una impresora que salvaría un problema de la sociedad, sino también pueden llegar a imprimir órganos artificiales, partes del cuerpo perdidas. Uno puede contar con imágenes muy detalladas y hoy en 3D y hasta hacer modelos cuatridimensionales de distintos órganos del cuerpo, de huesos, para hacer prótesis. Todo eso con la tomografía, la resonancia magnética, la tomografía multislice y otros métodos de imágenes diagnósticas. Desde lo que llamamos la edad moderna hasta hoy, los avances en la ciencia médica han sido incontenibles y poderosos. Eso, por supuesto, ha permitido salvar muchísimas vidas y también elevar la expectativa de vida, que ha subido como 33 años desde los tiempos antiguos y que hoy permite llegar a un promedio de unos 80 años en la vida de los seres humanos. Si uno piensa en la época de un Neandertal, un Cromañón, Pekín, un hombre de Java, probablemente la vida podía llegar en términos generales a los 50 o no más años. Y si vamos un poco más atrás, probablemente no se superaban los 30 años. La medicina ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia y hoy en día se puede ver que uno de los grandes desafíos médicos son las enfermedades asociadas a la vejez, y eso se debe a grandes factores sociales y culturales, como por ejemplo pasar de lo rural a la urbanización, que bajó mucho la incidencia de muerte de las personas. Por otro lado, se debe a la aparición de vacunas y de antibióticos que permitieron que las personas vivan más tiempo, y también estos cambios se deben al cese de las guerras. Si bien tenemos guerras hoy en día, no son tan grandes como eran
antiguamente. Las condiciones se dan para que cada vez vivamos más. Eso trae prolongación de la vida y también trae nuevas enfermedades. Vivir más tiempo va en detrimento muchas veces de procesos fisiológicos que traen asociadas enfermedades como el cáncer, la diabetes, la incidencia de infartos, y uno de los grandes desafíos hoy en día asociado a todos estos procesos son las heridas que no curan, los tejidos que no regeneran, que llevan grandes complicaciones clínicas como la infección, la amputación de un miembro, la pérdida de funcionalidad y la muerte. En la actualidad se encuentran en etapa piloto numerosos tratamientos de regeneración de tejidos, matrices sintéticas, terapias con factores de crecimiento, células madre y el plasma RP para regenerar tejidos. Necesitan transcurrir muchos años y ensayos clínicos para que eso sea extendido a toda la población y que para eso llegue a todos los pacientes. La expectativa de vida se va alargando a lo largo de la historia claramente. Las condiciones se dan para que cada vez vivamos más. Hoy nos enfermamos y morimos de lo que antes no nos moríamos porque no teníamos tiempo. La gran pregunta es cómo hacer que vivamos una tercera o cuarta edad con mucha vida, que el final de la vida sea un final de goce, de placer, y no un final de la vida en el que lleguemos estando, pero tal vez no existiendo. La medicina continúa experimentando y avanzando de una manera realmente extraordinaria. Actualmente previene y cura enfermedades que antes eran mortales. Además, nos da consejos para una vida más saludable. Lo paradojal es que las bases de la ciencia médica siguen siendo las mismas de lo que señalamos al principio de esta emisión, que es la observación y la contención médica. La observación y la contención de los pacientes. En eso estriba, esa es la base, ese es el sustrato de todo avance científico en medicina.